noches, gracias por la presencia. Juan Sánchez no me ha dejado una presentación, que haga una presentación mayor que decir su nombre. Él es de Cartagena, se ha hecho sus 700 kilómetros para venir aquí. Bueno, maestro de Reiki, converso, que ahora hace todo lo posible para transmitir esa verdad que ha conocido de nuevo, si se quiere, que es Jesucristo. Vamos a comenzar haciendo una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ave María Purísima. Bueno, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, pues buenas noches y estoy muy agradecido por la invitación, por estar aquí y bueno, por esta afluencia de público. Lo que voy a empezar es hablando un poco de mi vida, de mi testimonio. Es precisamente el confesar públicamente mis pecados. Entonces, bueno, que nadie se vaya a sentir agredido en absoluto, ni ahora ni en la segunda parte de la conferencia, si hablo de algún tema que está practicando o que tiene noticias o algo. Yo no he venido aquí a ir contra nadie, sino simplemente a avisar de los peligros que tienen todas las cosas de la nueva era para la vida de un católico, para la vida de todo el mundo, pero especialmente de los católicos. Luego hablaremos de herejías, hablaremos de muchas cosas y bueno, irán viendo que todo está muy relacionado para alejarnos precisamente de Dios. Ahí hay una cita con la que quiero empezar mi testimonio. Ay de los hijos rebeldes, oráculo del Señor, que hacen planes sin contar conmigo, que sellan alianzas contrarias a mi espíritu, añadiendo así pecado a pecado. Bueno, pues esto es realmente lo que va haciendo toda la nueva era. Alejarnos de Dios, hacer alianzas con todo lo que no solamente nos aleja, sino lo que Dios abomina. Y bueno, lo único que hacemos es ir pecado a pecado. Bueno, yo nací en julio de 1957 en un pueblecito. Bueno, nací en Cartagena, pero enseguida me trasladé a vivir a Escombreras, que fue donde pasé toda la infancia prácticamente. Allí era un pueblecito de pescadores, había una central térmica, estaba la refinería de petróleos y además, bueno, pues el muelle. Mi padre trabajaba en el muelle y ahí estábamos. Era un pueblecito que, a pesar de ser pequeño, tenía 2 iglesias. En el colegio público se me inculcaba mucho la religión. Mis padres a mí también me enseñaron pues todo lo que tenía que saber de la religión, pero sin embargo ellos no eran muy católicos, ellos no practicaban mucho, pero sí que me mandaban. Fui a catequesis, hice todo, llegué pues, a estudiar no solamente en el colegio, sino en un instituto que era de los hermanos de La Salle. O sea, la religión formaba una parte muy fuerte en mi vida. Claro, yo era un crío, tenía una fe pues muy infantil y tampoco llegué a desarrollarla mucho. El caso que también, bueno, pues hice las funciones de monaguillo en la parroquia que tenía justito al lado de casa. Y allí, pues bueno, con el sacerdote que había, el párroco, pues estuve casi a punto de irme al seminario. Es decir, que la religión estuve, bueno, pues mucho tiempo con ella, hasta que cumplí los 17 años, que entré en la Armada. Un chaval con 17 años que se ve
empieza a salir, a ver el mundo, cosas que no había visto nunca, está fuera de la mano de su papá y de su mamá, no hay quien casi lo controle nada más que cuando tienes que entrar al cuartel, cuando tienes que entrar al barco y cuando tienes que salir, y poco más. Cumplir, y todo es un mundo donde empieza a haber pues, muchas cosas que no conocía, un poco de dinero, con lo cual, pues al final eso va haciendo que poco a poco me vaya alejando de la fe porque empezó a primar en mí las fiestas y pues todo lo que eso conlleva. Estuve tonteando también con el alcohol, nunca tonteé con las drogas, pero con el alcohol era una cosa que también en aquellos años, incluso a los niños pequeños se les daba un poquito de vino, un poco de cerveza en algunas comidas, las comidas familiares. No llegué a ser alcohólico, pero por la gracia de Dios, no lo fui. Ahí ya me alejé totalmente de la fe. Pues no tenía nada más que fiestas y tal. Retomé un poco la religión, un poco no, bastante, el día que conocí a mi esposa, pero yo seguía teniendo una fe bastante infantil. Cuando conocí a mi esposa, si quería estar de novio con ella, mis suegros, que eran profundamente religiosos, igual que ella, pues tenía que ir los domingos a acompañarlo a misa y pues en fin, ahí volví a retomar. Hicimos unos cursillos prematrimoniales que fueron bastante largos, más de 3 meses, con 3 horas semanales, que siempre se alargaban un montón. Ahí retomé algo y empecé a ir otra vez a misa y en fin, todo así. Después me volví a separar de la fe católica una vez que nos casamos, que nos fuimos destinados a Ferrol. Yo navegaba muchísimo, entonces entre el trabajo, unas cosas y otras, pues no presté la atención que debía. Me volví a alejar y nació nuestro primer hijo y entonces pues tuvimos ahí la cosa de que ya tenía menos tiempo, que además había cambiado de trabajo para poder estar más tiempo en casa, cosa que al final no era así. Pasé de los barcos a estar en aeronaves. Las aeronaves siempre duermen en tierra, pero no paraba de salir a volar, cosas, estaba siempre de alerta con un mensáfono, ahora vamos con los móviles, pero era un mensáfono. El tiempo de reacción para poder llegar allí al helipuerto y salir a hacer una búsqueda a Sara era poquísimo, es decir, tal y como sonaba había que salir corriendo. Si te dejaban la comida, te dejaban la comida, y si eran las 3 de la mañana, pues casi te ibas en pijama. Y pues me volví a alejar. Al apuntar a nuestro hijo a la catequesis, ahí tomamos la decisión, mi esposo y yo, de que teníamos que ser coherentes. Y entonces, si lo teníamos en catequesis, nosotros teníamos que volver otra vez a la iglesia y empezamos ya ahí, en serio, a volver a misa, las Eucaristías, y nos lo tomamos francamente en serio. Ya no volví a salir de la iglesia, pero ocurrieron unas cosas. Y las cosas es que tuve una enfermedad y empecé a estudiar naturopatía, porque la enfermedad que tenía era una bronquitis espástica. Entonces los medicamentos para contrarrestar esos ataques de asma que me daban, pues me dejaban fuera de vuelo. Si yo quería seguir volando, no tenía más remedio que dejar la medicación y no había alternativa. Entonces pues opté por no perder el puesto, porque digo, si no, pues te vuelve a los barcos y estamos con las mismas que había empezado, siempre navegando. Entro a estudiar naturopatía, hasta ahí todo bien. Empieza a hacer efecto en mí, todo lo que iba estudiando, buscando libros, búsqueda continua de un montón de cosas. Y la naturopatía no es mala, en absoluto. Es medicina natural y de ella se basa gran parte de la medicina oficial. Y Sant Hildegarda trabajaba con naturopatía. Pero, ¿qué ocurre? Que la naturopatía tiene muchas vías de conexión con muchísimas cosas de la nueva era. Yo empecé a estudiarla en 1988, que fue cuando ocurrió aquello, y estuve así un tiempo. Ahí tuve que hacer un montón de cursos presenciales, cursos a distancia, intensivos de verano, porque si no, no tenía ninguna titulación como naturópata, aunque era completamente, no está fuera del Ministerio de Educación y Ciencia, pero sí era una reglada, ¿no? Y ahí empecé yo a escuchar muchas cosas que yo ni conocía, que ni me sonaban, como por ejemplo acupuntura, homeopatía y una palabra
que ya me llegó y dije, ¿y eso qué es? Porque el otro podía sonarme algo. Y escuché la palabra de Reiki. Y ahí empezó un calvario. A partir de ese momento, bueno, pues esa lucha comenzó en mí porque me inicio en marzo de 1997. Coincidió que estábamos en plena Semana Santa. Luego hablaré profundamente, lo que dé tiempo, a explicar todos los niveles de Reiki y en qué consiste el Reiki exactamente, ¿no? Pero diré que cuando haces una iniciación de Reiki, lo que te conviertes es en un medium, porque empiezas a manejar maestros ascendidos, guías Reiki y unas energías que nadie sabe realmente de dónde vienen. Bueno, sí se sabe, y vienen todas del demonio, todas, no hay vuelta de hoja. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Toda la primera carta de Juan, como se puede ver ahí. Ya no estaba avisando hace ya más de 2000 años. Ya no avisaba. Bueno, yo conseguí con el primer nivel de Reiki el poder canalizar esas energías, tener esos días Reiki. Y el impacto que tuve fue muy grande, porque el día que me inicié en un pueblecito cerca de Cartagena, a unos 15-20 kilómetros máximo. Ese pueblecito en mis tiempos jóvenes yo lo frecuentaba mucho, porque había allí una discoteca que tenía mucho auge y allí pues íbamos muchísima gente. E incluso subido de copas, yo volví a Cartagena sin ningún tipo de problema, conduciendo. Nunca me perdí en aquel pueblo. Pero el día que me inicié, cuando salí del herbolario, yo salí totalmente despistado. Mi mente estaba, pues traspuesta. Yo no sabía dónde estaba y pasé 3 veces por la puerta de aquel herbolario, que además estaba en la calle principal. O sea, imaginaos lo que es eso. La mente, pues un poco ido alterada, alteraciones de la psique. Lo primero, sí me encontré mucho más tranquilo, aparentemente, mucho menos irascible, con cierta paz, y empecé a practicar el Reiki en consulta. Bueno, pues el segundo grado, como con el primero me estaba dando muchos resultados, pues no dejé pasar mucho tiempo y conseguí hacerlo después de pagar la cuota correspondiente en julio de ese mismo año. Habían pasado unos pocos meses. Y ahí, si en el primero le había entregado la cuenta wifi al demonio, cuando me inicié en segundo nivel ya le di hasta las claves casi del banco. Le di la tarjeta de crédito completa. Y sabemos lo que podemos hacer con una tarjeta de crédito aunque no sea nuestra. Con tal de ver el código ese de 3 numeritos, haces compras donde quieras con ese nombre. Bueno, pues eso es lo que hice. Con ese nivel potencias muchísimo todas las capacidades de Reiki, que luego hablaré profundamente de ellas, ¿no? Bueno, pues yo seguí practicando Reiki en consulta y los pacientes que tenía, que a lo mejor en 3-4 semanas pues solucionaba el problema, cuando practicaba el Reiki, además de lo que yo estaba haciendo en la consulta, pues resulta de que quizá en una semana, 10 días a lo sumo, empezaban a dar respuesta. O sea, no podía ser malo, ¿no? Y sin embargo es terrible, es terrorífico. Empiezo a buscar quién me diera la maestría y lo conseguí en el 99, 2 años más tarde, y todo por casualidad. Yo estaba buscando un maestro y siempre, cuando encontraba a alguien que me iba a hacer la iniciación de la maestría, a pesar de que llegaron a pedirme hasta 1 millón de pesetas de aquellos años, y yo estaba dispuesto a pagarlo, mi esposa no lo sabía. Cuando se entere por aquí,
que lo vea en internet, ya veremos cómo termina la cosa, aunque lo sospechaba, ¿no? Lo he dicho ya también en alguna otra ocasión. Bueno, pues siempre surgía una cosa. Me mandaban de comisión a algún sitio, tenía que hacer pues unas maniobras, tenía que hacer un curso a través de la Armada y nunca vi el momento oportuno. Ya cuando lo había casi desechado, pues resulta que un día, tomando una cerveza en casa de unos amigos, me dijeron que había un señor, maestro de Reiki, que a ellos lo había iniciado y que no les había cobrado nada. A mí aquello me pareció una barbaridad porque todo el mundo cobró un pastón, pero un pastón. Digo, bueno, caso que me metieron en el bolsillo de la camisa el número de teléfono de aquel maestro. Si hubiese sabido lo que sé hoy, no lo habría dejado y lo habría tirado de inmediato. Pero me pasé la noche pensando, digo, me quedan 3-4 días de estar aquí de vacaciones en Cartagena. Bueno, no voy a perder nada con llamarlo y quedo para la próxima vez que venga de vacaciones. Bueno, de aquella yo estaba viviendo en el puerto Santa María, no lo he dicho antes, y como han dicho que vengo de Cartagena, que es cierto, estoy viviendo allí desde hace 3 meses ya fijo, pues bueno. El caso que lo llamé y me citó para el día siguiente, que tenía que cambiar unos asuntos que tenía pendientes y algunas cosas, y me dio la maestría y no me cobró nada. Yo dije, bueno, esto malo no puede ser tampoco. En aquel momento también me ofreció el Sahaya Yoga, otra técnica malísima, pero yo la desprecié. Dije que vamos, que con el Reiki ya tenía bastante, el otro me sonaba de momento muy mal. Y bueno, pues me inicié en maestría, es decir, me hice formador de mediums, porque el maestro lo único que hace es habilitar a alguien para que practique Reiki. Lo convierte al demonio en una ceremonia siempre bastante esotérica y que tiene algunas connotaciones, todo, como si fuese un bautismo católico. Luego veremos la forma en que va penetrando la nueva era y entra muy sutil, algunas veces ni nos damos cuenta. Entra en casas de ejercicios, hasta en la misma iglesia. Yo estaba en la iglesia, yo era catequista, tenía cursos de teología, estaba profundizando en la teología y sin embargo estaba ahí metido. Sin embargo el Señor estaba siempre llamando a la puerta, como hace con cada uno de nosotros cada día. Si os fijáis, esa puerta no tiene manilla exterior. Esa puerta nada más que se puede abrir desde dentro. Y yo lo despreciaba todo. Eran angelitos que me iba mandando el Señor, llamando para ver si me convertía, si dejaba todo lo malo que estaba haciendo. El primer angelito era mi esposo. Ella me decía que si yo creía que lo que estaba haciendo era bueno. Y yo, pues mujer, claro que sí. ¿No te das cuenta que yo lo uso en la consulta y la gente no para de venir? Bueno, ella me ha avisado. También un amigo, diácono permanente, de otra parroquia, de otro pueblo, porque a todo esto en la mía no sabían que yo practicaba estas cosas. Eso lo tenía oculto. Es decir, que yo dentro de mí sabía muy bien de que lo que estaba haciendo no era nada bueno en absoluto, porque si no lo habría dicho abiertamente en cualquier sitio. Sin embargo, tenía esas dos caras. En la iglesia no hablaba para nada del Reiki y en los cursos de Reiki no hablaba para nada de que yo estaba en la iglesia. Me hice un cristianismo a mi medida. Dejé las cosas buenas que yo pensaba de una cosa, le fui dando vueltas, incluso los manuales de Reiki que escribí y el libro de Reiki que escribí, pues le di connotaciones para que poder tener encaje. Yo no hablaba de maestros ascendidos, ya no hablaba de guías Reiki en ningún momento, tampoco hablaba de la reencarnación. Y entonces pues iba encajando, haciendo encaje de bolillos, creándomelo todo a mi medida, pero sabiendo que aquello pues, no estaba nada bien en absoluto. Bueno, pues impartí innumerables cursos de iniciación.
al principio en una asociación. Esa asociación, bueno, pues al final la dejé porque empezaron a mezclarlo también con espiritismo. Entonces aquello ya me horrorizaba, ya aquello yo no podía, no iba conmigo en absoluto, y les di el ultimátum, dije, mira, si queréis que yo siga viniendo aquí a dar cursos, simplemente quitáis esto. No lo quitaron y yo desaparecí de allí. Pero, bueno, pues la gente me buscaba. Yo nunca me publicité para hacer cursos, y raro era el mes que no hacía 1 o 2 cursos de Reiki. Pues mirar, todavía vamos más allá en mi pecado, porque aún teniendo todos los conocimientos que tenía de teología, en mi fondo, en el fondo de mi corazón, yo sabía que yo no estaba nada bien. De hecho, yo lo que hacía en los cursos de Reiki, que no llegué a cobrar nunca por ellos, o sea, no beneficié, ponía un sobre y decía, bueno, pues ponéis 15 euros primer nivel, 30 euros segundo, y tercer nivel sí lo cobraba. Al principio dije un precio 300 euros, estaba sobre 1.000, 1.200, o sea que un precio módico. Realmente no llegué a cobrarlo. Lo que quería ver era cosas así, pero el dinero ese lo que hacía era dárselo a Cáritas, como para que el perdón de mis pecados. Ya no me confesaba, y cuando me confesaba, desde luego era una confesión incompleta, porque de todo esto yo no hablaba para nada, no se lo decía al confesor. Bueno, pecado tras pecado. Cayendo, bueno, pues incluso comulgando, estando en pecado mortal, porque tampoco iba a misa todos los domingos. El día que me cuadraba que tenía un curso, pues yo faltaba, bueno, pues como el que falta tomarse una cerveza con un amigo. O sea, tenía a Dios, pero un Dios a mi medida, un Jesús a mi medida, y se acabó. A eso es a lo que nos conduce. Por eso el título de los peligros que acechan nuestra fe cuando nos metemos en todo esto. Bueno, todos los angelitos que me iba dando el Señor para que saliera de allí, que estaban llamando a mi puerta, empezaron, pues cada vez mi corazón, pues aquello crujía más, me chirriaba más. Yo no estaba nada tranquilo y empecé a plantearme si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Y por aquellas tenía unos cursos, bueno, un curso no, un retiro, unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que yo acostumbraba, más aún, a hacerlos anualmente un fin de semana. Y tenía uno, pues, unos meses más tarde, que ya lo teníamos concertado en la casa de ejercicio de Chipiona, en Regla, Virgen de Regla, y bueno, pues ahí queda. A todo esto cambiamos de párroco. Yo llevaba la página web de la parroquia y quedé con él para que me diera directrices. Digo, una reunión de 10-15 minutos más, ¿no? Porque me va a decir, pon esto, no ponga esto, a esto, o reestructura cualquier cosa. Bueno, pues estuvimos hablando más de 3 horas y para nada de la página web. Fue la primera vez que yo realmente le abrí mi corazón a un sacerdote diciéndole lo que estaba haciendo, porque vamos, yo creo que lo sospechaba. O quizá el diácono le había dicho algo, sin decírmelo a mí, gracias a Dios. Y empezó a darme unos consejos durante estas 3 horas, me dijo que me iba a mandar un material, que yo ese material, pues nada, lo cogí y me puse a leerlo y cada vez me chirriaban más los engranajes. Pero yo seguía practicando Reiki, hasta que me fui a esos ejercicios espirituales. Y en esos ejercicios espirituales pasé muchas horas delante del sagrario, que en definitiva delante del Señor es donde te va a dar la vuelta como a un pulpo, te va a sacar y va a hacer que tú salgas o reniegues totalmente de Él. Bueno, pues a mí empezó a darme vueltas y vueltas y vueltas durante todo el fin de semana y me hizo tomar la decisión de dejar el Reiki. Dejé el Reiki el 9 de noviembre de 2014. El Señor me fue llevando por muchísimos pasajes de la Biblia. Algunos de ellos era para mí la primera vez que los leía, después de haber hecho curso de Biblia y trabajo sobre Biblia, es decir, me la había leído entera, de punta a punta, porque no tenía más remedio para poder hacer los trabajos. Aparte tenía el tutor, que nos ponía allí y nos cogía bien. Bueno, pues todo lo que me pasó está reflejado en esa cita de Jeremías.
Este es el oratorio donde el Señor me estaba esperando. Estaba esperando con los brazos abiertos. Ese fin de semana yo apenas dormí unas 4 horas a lo sumo en las 2 noches que hicimos allí. Estaba todo el tiempo delante del Señor. Me fue llevando, me hizo tomar la decisión, porque me estaba esperando, como siempre espera, igual que cuando llama a la puerta. Eres tú el que tiene que dar el paso. Él está ahí. Y si te dejas, pues bueno, tienes unas soluciones, que es dejar caer la soberbia, dejar atrás el orgullo. Y cuando lo dejas caer y te coges a la mano del Señor, pues bueno, empiezan a cambiar las cosas en tu vida y empiezas a darle las prioridades a lo que realmente tiene prioridad. Porque el Señor no es una prioridad, no es lo primero en nuestra vida, es lo único. Y a partir de ahí tenemos que construir el resto de nuestras relaciones. Primero el Señor, que es lo único. He dicho primero y no, es lo único. Y a partir de ahí, si nos dejamos llevar por su mano, nos lleva por unos caminos fantásticos. Hace verdaderas maravillas. Pues esa frase que tenéis ahí, bueno, esa cita, esos 2 versículos, es como lo que va pasando con todo lo de la nueva era, porque lo vas cogiendo así. Con el Reiki yo hacía lo mismo, cogía, iba descartando muchas cosas, me hice todo un mundo a mi medida. Porque en definitiva todo lo que está en la nueva era es un globo que se reviste de una piel de cordero y cuando entras parece que tienes paz y mucho sosiego hasta que te llevan la contraria, que entonces saltas y saltas con uñas, con dientes, con colmillos y eres capaz de las acciones más viles. Esta frase es una de las que más me impactó. Aquel día mirará el hombre a su Hacedor, sus ojos contemplarán al Santo de Israel, dejará de mirar a los altares, hechura de sus manos y obra de sus dedos, no mirará ni los palos sagrados ni los altares de incienso, porque en la nueva era lo que hacemos es construirnos nuestro altar, construirnos nuestro Dios, que nuestro Dios no es otro que nosotros mismos, yo primero, si queda algo después también para mí. Bueno, pues mi primera conferencia la di en abril de 2016, en un sitio que el único que sabía dónde había estado metido yo era el párroco. Todos los demás eran feligreses de la misma parroquia en la que yo estaba, en mi parroquia, compañeros catequistas. Impactante. Esta cita de Jeremías también pues dice mucho, ¿no? Me alejé y después me arrepentí, lo entendí y me di golpes de pecho. Estaba avergonzado y sonrojado al tener que soportar la vergüenza de lo que hice en plena juventud, en el tiempo anterior, en esos casi 15 años o algo más de 15 años que estuve como maestro de Reiki. Después vinieron, pues cosas que se fueron. 2017, testimonio de Asalto al Cielo, un cambio de agujas del Hogar de la Madre también en 2017, entre profesionales también para el Hogar de la Madre, grabada en mi casa en el 2018, entrevista en Nazaret TV de Barcelona en 2018, entrevista a Radio Santa María, en el programa Pan de Vida que lleva la adoración eucarística perpetua. Me invitaron y me hicieron una entrevista telefónica. Y bueno, otras muchas charlas que ya ni reseño porque son infinidad de ellas. Pues mira, lo que nos viene y tenemos siempre es al Señor. Él es lo único que tenemos en nuestra vida.
el único que nos lleva por el buen camino. Pero claro, hay que dejarse tocar por él. Y no es fácil. Yo sigo teniendo, pues todos mis defectos, y el Señor continúa trabajando siempre en mí, instante tras instante, segundo a segundo. No para hacer obras, que unas veces me di cuenta y otras no. Pero cuando echo la vista un poquito atrás, me doy cuenta de las maravillas que ha hecho y que sigue haciendo conmigo. Y os voy a poner una canción de Martín Valverde. A Martín Valverde se la inspiró el Espíritu Santo. Pero es que es justo lo que me pasó a mí y lo que el Señor estaba deseando decirme. Cuánto esperaba este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido,
vamos a retomar esto a ver si para las 3 o las 4 de la mañana hemos acabado. ¿Vale? Bueno, esta parte es más teórica y espero no aburrir mucho. Trataré de hacerla un poco dinámica, pero lo único que voy a hacer son verdades de lo que es toda la nueva era. Tenemos que empezar hablando un poco de unas herejías, panteísmo, pelagianismo, arrianismo y la idolatría, que están presentes en todas, absolutamente todas las técnicas de la nueva era. Absolutamente en todas. Vamos a hablar muy por encima de las ideologías que están dentro de la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Para ir abriendo un poquito los ojos. Vamos a ver cuáles son las vías de penetración que tiene la nueva era en cualquier esfera, especialmente en la católica. Hablaré del Reiki, espero que no me tiren mucho de la lengua. También hablaré del yoga, esa técnica que parece tan inocua. Hablaré de otras muchas técnicas, pero nada más que las mencionaré. Daré alguna pincelada en alguna, porque también están cogiendo mucho auge actualmente. Y una parte sustancial son los documentos que la Iglesia tiene a nuestra disposición, avisándonos desde hace muchísimos años. Ya hemos visto algunos versículos de la Biblia donde ya se nos va alertando. Es decir, que mucho antes, los primeros cristianos tuvieron que pelear mucho con la noxis, los gnósticos. Tienen gran auge todavía hoy día y utilizan algunos de ellos la Biblia, me entristece mucho, mejor que muchos cristianos, mejor que muchos católicos. Y luego al final, si hay tiempo y tienen ganas, pues quizá alguna preguntita, ¿no? Esta cita ya la vimos antes, que no tenemos que fiarnos. Primero tenemos que ver de dónde viene todo lo que nos metemos, ¿no? Bueno, pues vamos a ir hablando de lo que son las herejías. Vamos a hablar del panteísmo. Esto lo que dicen es que Dios está en todo y que el mundo y Dios es lo mismo. Dios es esta mesa, esta botella, esa silla, esa columna, ese trozo de pan, ese árbol. Y sabemos de muy buena tinta que no, precisamente porque la criatura, todo lo creado, en absoluto puede ser Dios, en absoluto. Hay una gran diferencia entre el creador y todos los que hemos sido creados. En la nueva era cae eso del panteísmo completo, porque poco a poco te va despojando para pensar que Dios es todo, hasta este ordenador. El pelagianismo, donde se nos dice de que puedes conseguir la salvación por tus propios medios. Qué cosa más absurda, si es que ya no lo dice leyendo los evangelios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Bueno, pues esto también lo hace la nueva era, pelagianismo. El arrianismo, donde niegan la divinidad de Jesucristo y siempre lo dejan como un maestro ascendido, como un gran gurú. Jesucristo le quitan esa divinidad. Y luego una que ya no es solamente de la nueva era, porque también todos los que estamos aquí somos hasta cierto punto idólatras, porque ponemos algunas cosas por encima de Dios. Y dime dónde tienes tu corazón, dime dónde tienes tu pensamiento, y ahí tendrás a tu Dios. Y algunas veces somos esclavos pues de cualquier cosa que tenemos en nuestro alrededor, como puede ser un móvil, un teléfono, cualquier cosa, un coche, una casa. Y veneramos eso más que incluso a los seres que tenemos a nuestro alrededor y a Dios mismo. Bueno, pues con esas 4 premisas, mantenerla ahí un poquito en mente. Dios está en todo, una herejía. El hombre podemos conseguir nuestra salvación por nuestros propios medios, simplemente con desearlo. Podemos llegar al nirvana, ya empieza a meter conceptos de la nueva era. Y negar la divinidad de Jesucristo.
que es pues, un maestro ascendido. Y luego la idolatría, porque en la nueva era se hacen muchos altares. Cuando no me quise entrar en Sahaya Yoga, que luego hice también un curso de iniciación, me propusieron ser el cabeza de lanza para toda la zona de Cádiz y Málaga, gran parte de Andalucía. Me negué en redondo en el momento que vi que había que tener la foto de Sri Mataji Nirvana, que había que tener un mantelito que tenía que ser de lino blanco, no podía ser de otro color ni de otro tejido, que había que ponerle flores frescas todos los días y que había que poner un incienso específico. ¿Y qué es eso? Construir un altar a una persona. Bueno, dentro de las ideologías pues tenemos la teosofía, que defiende conocimiento de Dios se puede alcanzar sin necesidad de la revelación divina. Ya hemos visto, cae en una de las herejías. Que no existe distinción entre Dios y el hombre, otra de las herejías. El sincretismo, igualación de todas las religiones, que la Biblia lo tiene como uno más de entre muchos libros, un libro sagrado. ¿Por qué? Porque ellos también utilizan cosas sagradas, utilizan rituales, que ya lo veremos luego a la hora de tal. El gnosticismo, llegar al conocimiento de la esencia misma de la divinidad a través de prácticas mágicas y ocultas. Los rosacruces, el neopaganismo y bueno, aquí tenemos una serie. Luego llegamos también el ocultismo y esoterismo, que pretende llegar a la divinización de uno mismo. El relativismo moral, en el que ya estamos sumergidos toda la sociedad. Nada que hace falta ver, echar un vistazo alrededor, leer la prensa, las noticias de lo que nos está pasando, lo que nos van poniendo cada vez más a nivel político, a nivel social. El subjetivismo, que cada cual puede crear su propia realidad, y en esto de ahí sale también una de las cosas más novedosas que han ido sacando, que es el mindfulness. Te creas tu propia realidad, tú puedes ser lo que tú quieras simplemente con un pensamiento y te puedes convertir, bueno, pues en un cristal, que en ese momento me siento cristal y me concentro para ser cristal. Qué cosa más absurda, ¿no? El quietismo, que es la raíz del budismo, no hacer nada. Y sobre todo, en todas está siempre presente la reencarnación. El hombre no puede subir al cielo por sus propias fuerzas. Y tenemos, por ejemplo, la Torre de Babel. Y que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y esta es la gran astucia de Satanás, que no te preocupes si en esta vida no alcanzas la perfección, porque tienes otras para hacerlo. Con lo cual, quitamos el pecado del medio. No me preocupa. Yo puedo hacer lo que quieras, que ahora no cumplo, bueno, me reencarnaré y volveré a ser otro. Pero si es que el abismo es enorme. Nosotros vivimos una sola vez. Y a partir de ahí vendrá el juicio. Y se llenó de ira el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y el demonio anda suelto, está dando los últimos coletazos porque se está acabando su era. Tenemos las apariciones marianas en las que nos va avisando continuamente la Virgen. Ya paró el comunismo en una ocasión y siempre nos dice lo mismo, los mensajes de la Virgen vienen siendo la misma, el mismo mensaje uno tras otro, con otras palabras, pero básicamente lo mismo: oración, oración, rosario, y si no, no paramos todo esto. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y vanas seducciones de tradición humana fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Tenemos que estar muy atentos a todas estas ideologías que están dentro de la nueva era, que nos van sumergiendo poquito a poco sin darnos cuenta. Y decía Gómez Dávila, colombiano, escritor y filósofo, que no hay tontería en que el hombre moderno no sea capaz de creer siempre que eluda creer en Cristo. ¿Qué es lo que nos van haciendo? Sacando la religión, sacándonos al Señor de nuestras vidas, a veces de forma casi imperceptible, que es el trabajo que hace la nueva era en 4 etapas que después comentaré. Bueno, ¿y qué es la nueva era? Pues la nueva era es un movimiento pseudo-espiritual que está incluido
el esoterismo y el ocultismo. Es algo que no está definido, no hay un libro donde se defina exactamente la nueva era, porque lo único que hace es mezclar de todo lo que le viene, dependiendo de la utilidad que pueda tener en ese momento al público que va dirigido. Hay cosas de la nueva era, hay técnicas que aquí en Manresa se practican de una forma y en Barcelona, que no está tan lejos, de una distinta, porque va dirigido a un público distinto. Es más, me atrevería a decir que de dos sitios, si lo hay aquí en Manresa, no tuve tiempo de buscar muchas diapositivas ni nada de esto para ver, que practiquen lo mismo, lo están practicando de forma distinta. Porque cada maestrillo tiene su librillo, depende para el público al que va dirigido y tiene que convencer y tiene que atraer. Y entonces, bueno, pues yo no le puedo contar a alguien una cosa si lo voy a echar para atrás, tengo que contarle lo contrario, algo para atraerlo, ya irá cayendo poco a poco. No tiene, bueno, pues va mutando también, bueno, como digo, si va mutando ya ahora, pues de una época a otra van cambiando los nombres. Esto es muy común también, cambiar el uso de la palabra, el significado de la misma palabra, dependiendo para definir una cosa. Por ejemplo, el mindfulness al que me referí antes no deja de ser una parte del yoga, porque el yoga tiene 7 peldaños, después lo veremos. Siempre parten de respetar todas las creencias. Es absolutamente falso. La única creencia que tiene cabida es la que te quieren inculcar dentro de ese movimiento de la nueva era. Al final se manejan como si fuesen sectas, cada uno de ellos, en núcleos muy corporativos. ¿Y cuáles son las metas? Bueno, pues llevar al hombre a considerarse capaz de desarrollar poderes y que va a conseguir por sí mismo todo lo que quiera, llegar al nirvana, llegar a ser Dios, glorificar al hombre. Claro, si yo puedo conseguir todo lo que quiera, pues al final lo que voy haciendo es creerme que soy algo, que soy alguien, que soy importante. Y sí, claro que somos importantes, para Dios somos hijos únicos e irrepetibles, que nos ama con locura. Pero no lo que nos dice la nueva era, que tú por tus medios vas a llegar a eso. Llevar a la humanidad para aceptar nuevos mesías, que ya tienen hasta nombre, dentro de la nueva era. Y ya van apuntando maneras, más de uno. En definitiva, lo que va buscando es educarnos para ponernos a adorar a Lucifer, al demonio. Y lo digo así, sin paliativo, porque todo parece inocuo, pero vamos a seguir profundizando. Llegamos, el cristianismo. La meta que tenemos es el encuentro divino, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, y con la palabra de Dios en la mano, porque Dios nos habló, nos sigue hablando, y lo tenemos todo en la Biblia. Sin embargo, la nueva era lo que coge son filosofías erróneas, que ya hemos visto en las herejías que caen todas esas ideologías. ¿A través de qué? De drogas, mediums, mantras, después veremos lo que son mantras realmente. ¿Y todo para qué? Para coger una conciencia espiritual, que es su meta, poder llegar al nirvana por tus propios medios, cosa absolutamente errónea y falsa, como bien sabemos. Y se presenta con muchas fachadas. Lo primero, como dije, una aparente aceptación de todas las religiones como una energía universal, la meditación trascendental, tú ponte aquí, relájate, que no pasa nada, que tú puedes con todo, que todo va para adelante. Van buscando una búsqueda de protección ambiental, del ecologismo, hacen de la naturaleza su Dios. Y ahora veremos lo que dicen en un movimiento muy específico de los ecologistas, cuando no hay nadie más ecologista que el católico. Tenemos una encíclica, Laudato Si, y tenemos 2 capítulos de la Biblia, el 1 y el 2 del Génesis, o sea, en el mismo inicio,
donde el mismo Dios nos está dando unas directrices de cómo tenemos que actuar en la tierra. No hay nadie más ecológico que el cristiano. Sin embargo, claro, como cogen raíces de cualquier sitio, incluso del cristianismo, después le doy la vuelta y la coloco donde yo quiero. Dice que me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron aljibes agrietados que no retienen el agua. Todas estas filosofías de la nueva era es lo que van haciendo. Intentar hacer algo, pero que está agujereado, que no tiene consistencia ninguna en ningún momento. Hasta este punto. Entonces lo cogí al padre Munilla. ¿Se lee? ¿Sí? Almudena, se rumorea que entra y sale usted de la oficina sin hacer la genuflexión por la salvación del planeta ante el altar climático. Bien. Bueno, pues esta diapositiva es interesante, porque esto es de un movimiento ecologista, y es a lo que me refiero cuando nos ponemos con esto tal, no al ecologismo en sí, ¿no? Dice que hacemos el amor con la tierra, somos acuófilos, terrófilos, pirófilos y aerófilos. Abrazamos sin pudor los árboles, masajeamos la tierra con nuestros pies. Hablamos eróticamente con las plantas. Señala uno de los puntos del manifiesto que explica también su ideología naturista y ecologista. Hacemos el amor con la tierra a través de nuestros sentidos, celebramos nuestro punto E. Somos muy guarros, señalan. Esto es un manifiesto de ecologistas. Bueno, también van utilizando, que es la gran manipulación del lenguaje, van manipulando todos los términos cristianos, los pasajes de la Biblia. No sé si en esto son fantásticos. Cogen un pasaje de la Biblia y le dan la vuelta y tratan de convencerte de que lo que dicen es cierto. Y dicen, sí, que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, pero bueno. Y cogen rituales semejantes a los católicos, porque claro, el catolicismo está todavía bastante candente, cada vez menos, por desgracia. Le dan una apariencia de científico. Vemos que siempre sacan algún estudio de alguna universidad, con algún doctor o alguien, un catedrático de una universidad, pero si nos ponemos a investigar de verdad en Internet, porque algunas veces nos quedamos con eso, que lo han puesto en 2 páginas web y ya nos llega, pero es que son de ellos. Pero si vamos a esa universidad, allí no hay nadie que se llame así, ni hay ningún trabajo con ese título, con lo cual, bueno, le dan apariencia, pero como nos quedamos así, pues listo, así nos va muchas veces. Y presenta el espiritismo como canalización, y a los demonios con los que ellos contactan los llaman ángeles, extraterrestres, maestros ascendidos, guías. Y tienen un proceso siempre igual, en 4 etapas. La primera etapa es desprestigiar a la Iglesia, desprestigiar a los sacerdotes, pero de momento sí dejamos a Cristo, porque claro, no lo pueden quitar todo de golpe. Una vez que han conseguido ya ese desprestigio en el ámbito en el que están trabajando, pues llega la segunda. Quitamos a Cristo porque Cristo, ¿cómo lo tienen? Como un maestro ascendido, como un gurú más. Pero sí dejan a Dios. De momento no vamos a tocar esa otra parte. Este proceso puede llevar desde unos años a sociedades como la que estamos teniendo ahora, unos pocos meses. Porque ya el trabajo, gran parte está hecho, la descristianización de la sociedad. Después siguen, como tú puedes conseguir ser Dios por tus propios medios, tú puedes llegar a todo lo que te propongas, es que Dios no existe, Dios eres tú. Pero la religión sí la dejo, ¿por qué? Porque yo sigo utilizando cosas semejantes a la religión. Después dan el último paso, y el último paso es religión no, quito la religión porque eso no sirve para nada, pero sí dejo lo sagrado, ¿por qué? Porque yo hago rituales, y esos rituales tengo que revestirlos de alguna forma, y no puedo quitar eso. Y son 4 pasos que, ya digo, se dan desde unas pocas semanas a unos cuantos años, dependiendo cómo esté la sociedad en la que se está introduciendo la nueva era. Y alguien me puede decir, este cuadro
qué representa o a qué etapa pertenece? Bueno, pues mirad, este cuadro fue en una conferencia que me pidió un sacerdote que fuese a dar a su parroquia en Jerez de la Frontera. Este cuadro estaba en los salones parroquiales. Es un Cristo gnóstico. Yo cuando fui a hablar con él, lo vi, hice la foto y salió en la conferencia. Y ahí saltaron los demonios. Y es que en esa parroquia había un grupo que no solamente había puesto el cuadro, porque el cuadro era anterior a ellos, a través de un sacerdote que hubo allí, que practicaba, era maestro de Reiki, y quedó allí un grupúsculo que practicaba Reiki en la parroquia. Entonces saltaron allí todas las alarmas, todo esto, porque puse aquello, más lo que voy a decir después del yoga. ¿Vale? Mira, este otro es, bueno, pues unos budas que estaban en un convento. Y ahí viene un poco la conversación que tuvo mi ahijada con el prior. Dice, sé que estáis vendiendo lo que os donan, pero entrar en esto y ver lo primero es que le dolían los ojos, ¿no? Dice, pues a la basura, y lo tiró. Dice, es que no es coherente. Que alguien lo venda por internet, en todo caso, pero tenerlo ahí en la misma entrada de la capilla, pues como que no, ¿no? Bueno, pues la nueva era nos va presentando como que Dios es una energía cósmica, un ser ahí de pura energía, que nadie sabe de dónde viene, bueno, sí lo sabemos, después hablaré de ello. A Cristo como un maestro portador de enseñanzas, como tantos otros. El pecado no existe, para eso tengo la reencarnación, con lo cual puedo hacer lo que quiera con mi vida, que ya me iré reencarnando, pero eso es fácilmente rebatible, porque ellos siempre dicen que se van a reencarnar según la vida que has llevado. Entonces, si tú llevas una vida un poco peor, porque eres muy vándalo o muy vándala, pues resulta de que te puedes llegar a reencarnar incluso en un animal. Y ahí se ha acabado. Ellos dicen que no, pero es que vamos a ver, realmente lo que gesta al ser humano es la voluntad, porque el Señor, Dios, cuando nos crea, siempre respeta la voluntad, y un animal no tiene voluntad. Y si el animal no tiene voluntad, no tiene capacidad de hacer ni el bien ni el mal, sino simplemente su instinto. Bueno, pero vamos más allá, ellos creen que sí, y se puede reencarnar uno en una flor, y luego la vaca se la come y se acabó. Entonces, lo rebatimos fácil, ¿no? Que los hombres pueden vivir en sintonía con la trascendencia, llegar a la fraternidad universal, sin jerarquías y organizaciones. De ahí viene el quitar pues todo lo que es iglesia, todo lo que es religión y todo, porque bueno. Y al hombre lo presenta que se puede salvar por sus propios medios. Mediante la meditación se identifica y disuelve en la energía cósmica, al final somos nada. Y mediante potencialidades que vas desarrollando, pues puede alcanzar el grado superior, es decir, llegar a ser Dios. Esto realmente es terrorífico, ¿no? Este concepto con el que lo presentan, dicho así en frío, porque cuando lo ponen tan sutil, nos entra y parece que nos va calando. Pero en el momento que analizamos, o simplemente estamos con el oído atento, pues nos damos cuenta de las barbaridades que se van haciendo. Hay muchos términos en la nueva era que se va introduciendo poco a poco en nuestro lenguaje, como aura, autoayuda, buena vibra, holístico, imaginación, en fin, muchísimas cosas. La regresión, el karma, que tanto dicen, la mala suerte. Vamos, nosotros no tenemos suerte en nada, tenemos que creer en la divina providencia. ¿Y el karma qué es? Eso para ellos, para el que cree en la reencarnación, pues nosotros no. Nosotros tenemos pecado y tenemos una fuente fantástica que nos dejó el Señor, el sacramento de la reconciliación. Ahí es donde vamos nosotros a quitar nuestro pecado, no podemos ir a otro sitio. Tampoco nos vale aquello que hacía yo, de me confieso con Dios y ya está. No, es que nos puso un sacramento específico que nada más que pueden hacer los sacerdotes, igual que la Eucaristía. Y luego tienen también otro montón de términos
que lo que han hecho ha sido generalizarlos de una forma que se ha perdido su significado original, ¿no? Como por ejemplo el de ángeles, que luego hablaremos de la angelología un poquito. En definitiva, ¿qué es la nueva era? Un modo nuevo de practicar la gnosis, que ellos tratan de poner en el hombre el profundo conocimiento de Dios, pero tergiversando la palabra de Dios, llevándonos al terreno que cada maestrillo va creando, se va haciendo, va gestando. Una religión a medida de cada cual, que eso mismo ya lo dije antes, me la hice yo. Y que todo es por mí, y que no necesito a nadie ni a nada, porque yo me basto. Yo soy el Supremo. Esa es la mentalización que tienen para llegar poco a poco a todo el que entra en la nueva era. Y cuando te crees eso, pues bueno, pues al final los engranajes empiezan a chirriar como me chirriaron a mí. ¿Y qué es lo que haces? Busca otra técnica para querer parar ese vacío, tratar de llenarlo, y después otra, y otra, y otra. Y entras en una espiral que parece de locura. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. San Pablo en la segunda Timoteo, que nos estaban avisando desde hace tiempo, y a mí me estaban avisando, y yo no le abrí la puerta hasta más tarde al Señor. Dice en el libro El buen ladrón que el error de la nueva era es la pretensión de perfeccionarnos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas interiores y la tentación que insidia al hombre desde el principio, recogida en el libro del Génesis, y que no es otra sino la de querer llegar a ser Dios por nuestro propio poder. El pecado de Adán y Eva. Querer ser Dios, querer ser dioses. El demonio intenta hacer creer al hombre que él puede salvarse y que no necesita a Cristo. Esto Domini Felipe, el acto de ofrenda. Y esta es otra de las realidades que tenemos continuamente, que es hermoso cómo tu pueblo ha mantenido sus tradiciones durante miles de años. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Fantástico. Pero cuando hablan de la católica, es enfermizo que sigáis anclados en tradiciones retrógradas. Despertad, estamos en el siglo XXI. Así se la juega la nueva era continuamente. Seguimos. Hay que perdonar a los enemigos. Qué bonito, si lo dice Gandhi. Hay que perdonar a los enemigos. Muy bonito, porque viene de Buda. Hay que perdonar a los enemigos. Cuidado, que eso es religión. Eso lo vemos continuamente. Me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos os están perturbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos, un ángel del cielo, os predicara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema, un hereje. Bueno, vamos a hablar un poquito del Reiki, así muy por encima. El Reiki se define como un sistema de curación por imposición de manos que utiliza la fuerza inicialmente vital, que es una energía universal curativa, completamente falso. Tiene 3 niveles. Primer nivel a nivel físico, ya dije antes, que como le dan las claves del wifi, ya podemos empezar a trabajar ahí y tal, al demonio me refiero. El nivel segundo entra en el mental emocional, con lo cual son capaces de introducir un pensamiento tipo programación neurolingüística, pero rapidísimo en el subconsciente de una persona.
y el tercer nivel, que dicen que es un nivel más espiritual. Los efectos iniciales del Reiki, bueno, pues son que se van equilibrando un poco las energías, pero un aumento de creatividad, liberación de emociones, desaparecen dolores, pero todo esto es una falacia porque luego, inicialmente parece que se quita y se quita, pero después el demonio pasa factura y eso viene muchísimo más fuerte que como estaba. Pero al principio sí, da resultado y te engancha, y te engancha, y te engancha, y cuando no es una cosa es otra. Utiliza una serie de símbolos, que no voy a decir los nombres, que si nos fijamos lleva mucha espiral. Hay un tipo de Reiki que lo han llamado por llamar Reiki cristiano, si es que puede haber algún Reiki que sea cristiano. Bueno, pues un poquito de historia del Reiki en un par de minutos. Sujiro Hayashi, Mikao Usui, inventor del Reiki, dicen que subió a un monte, a ver si os va sonando a la Biblia. Estuvo allí 21 días, y de esos 21 días, resulta que cuando baja ya estaba iluminado, con esos símbolos que acabáis de ver, entendió perfectamente cómo funcionaban y empezó a trabajar con ellos. A partir de ahí se fue expandiendo con mentiras piadosas como que era sacerdote, como que había estado estudiando en la Universidad de Chicago, totalmente falso, era un sensei. Un sensei es un maestro en Japón. Se puede ser pues tranquilamente un maestro carpintero, un maestro albañil, un maestro fontanero o un maestro ingeniero, pero en absoluto un sacerdote, ni era católico. Cuando nos quieren poner también el Reiki con todas sus vertientes, que nacen de ahí, raíces budistas, raíces hinduistas, una mezcolanza, y nos llevan a decir con un símbolo de Reiki y una cruz que es un Reiki cristiano, pues mirad, es que es como entrar, decir que hay que parar todo eso. El Reiki al final, igual que todas las técnicas de la nueva era, te va dejando un vacío interior que, como dije, tratas de llenarlo con otra técnica. Y al final te encuentras cada vez más vacío y perseguido por tus propios medios. Los miedos que vamos cogiendo, que esa cosa que tienes ahí que al final sale y hace que el corazón esté casi destruido. Y bueno, ya sé que estas cosas pasan en otros sitios, ¿eh? Aquí en Manresa no. Aquí no hay nada. Es la única diapositiva que voy a poner de aquí. Bueno, pues vamos a hablar de esa cosa tan inocua que es el yoga. Que no quiero extenderme, o sí tenemos hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Bien. Bueno, pues yoga, la definición exacta es que significa unión. Y tienen una premisa. Dios y el hombre y toda la creación están unidos. Es lo mismo. Perdón. El yoga físico y la filosofía oriental son interdependientes, no pueden ir separados. El uno no se puede sustentar sin el otro. Y tienen una cosmovisión que siempre meten la reencarnación, el karma y el moksha o la liberación para llegar al nirvana. Si ya cogemos lo que significa y ahora nos vamos a la escalera del yoga, empezamos a ver que tanto los asanas, como el pranayama, como el dhyana, como el samadhi, como los yamas y todo esto, entres por donde entres, al final tienes que subir todas las escaleras porque empiezas con una postura, quizá lo más fácil, y se quiere asemejar como que son estiramientos. Después ya veremos que no son tal estiramiento. Para estiramiento ya tenemos el pilates, que el pilates es otra moda, porque en mi tiempo, cuando yo estaba en el instituto, era gimnasia. Estiramientos de toda la vida. Ahora le ponen pilates, utilizan algún instrumento y sacamos más dinero. Perfecto. Pero hasta ahí voy a contar, ¿no? Bueno, después empezamos también con parte de lo que es la meditación. Claro, en yoga se trata de hacer una meditación para tú entrar y poder llegar al nirvana, llegar a donde tú quieras, o simplemente no hacer nada,
y dejar que te venga esa efusión de esas energías y que se despierte la Kundalini. ¿Qué es un mantra tan utilizado? Es un sonido que utilizan para afectar la conciencia. El mismo canto de cualquier mantra siempre son sonidos repetitivos y al final lo que va haciendo es una alteración de la conciencia para que estén más receptivos para ciertas cosas. La meditación, que es uno de los principios del yoga, que lo que hace va en contra incluso de la misma meditación, que es dejar la mente en blanco, estar perfectamente siempre dentro de tu mente. Los mudras. Hay que ver el micro, le tengo manía hoy. Perdón. Pues un gesto simbólico de transmisión de energía, pero que tienen siempre referencia con una deidad hindú. Ellos sabemos que tienen pues millones de deidades, unas más principales que otras. Y el Namasté, con la que siempre terminan, y lo usan tanto como despedida de una clase como de saludo, que significa que yo me inclino a la divinidad que tú eres, al Dios que tú eres. Vemos que tan inocuo no va siendo. Pues mirad, esto me costó una bronca en un grupo de oración, a través de WhatsApp. El Señor luego al final me hizo que me quitara el WhatsApp. Dios es el silencio del que proceden todos los sonidos y el símbolo del Om. El Om es el sonido donde ellos dicen que nace la vida, que nacen todos los sonidos y que nace todo. O sea que tan inocuo no es el Om. Hablan del prana, energía vital, la respiración, y vemos las representaciones que tiene. El propósito final de asanas y las pranayamas, las respiraciones, es purificar los nadis, son todos los canales, los conductos nerviosos, para que el prana pueda fluir libremente por ello y preparar el cuerpo para el surgimiento de la Kundalini. La Kundalini es la serpiente que tenemos, según ellos, en el sacro, en el coxis, y lo que tratan de es elevarla para unirte a la divinidad. Utilizan el saludo al sol, que son movimientos, 12 movimientos, que parecen estiramientos, pero ¿a qué os suena eso? Posturas de yoga que son representación exacta de deidades hindús, y las manos puestas haciendo un mudra, que es el que representa a esa deidad. Bueno, está tan metido en la sociedad Bueno, lo paso porque me da repelús. Un equipo médico con toda la buena intención del mundo antes de empezar su trabajo en un hospital. Bueno, ahí está. Pero vamos a ir a ver lo que dicen los mismos yogis de lo que es el yoga. Dice, el yoga no es una actividad física ni es deporte. Yoga es espiritualidad. Yoga es un camino al samadhi. ¿Y quién dice esto? Ramiro A. Calle, uno de los mayores yogis que hay en España, seguramente conocido, por lo menos de nombre, por más de uno de los aquí presentes. Ya vemos que no es tan inocuo, ¿verdad? Hay una charla también diciéndole uno de sus alumnos que ya era hora de que alguien lo dijera así de claro, porque ya estaban desvirtuando el yoga como un simple deporte. Sabemos que no es así. El padre Berlinde tiene un vídeo, testimonio precioso en internet. Padre Berlinde fue yogui y se convirtió al cristianismo y habla de la verdad del yoga. Pues nosotros no tenemos tantas posturas. Aquí hay puesta una, pero no, tenemos más, porque incluso sentados, de pie, postrados. Y no nos da falta más, ponernos delante del Señor, ponernos delante de Él.
Si es delante de la custodia, aquí con esta capilla maravillosa de adoración perpetua, mejor todavía. Que no es posible, bueno, delante del sagrario, que tampoco es posible, por lo menos delante de un crucifijo, pero no un crucifijo de dos palitos cruzados, sino donde veamos realmente al Señor, que nos demos cuenta de por qué está ahí, que está ahí por la canción de antes, porque nos haga a rabiar. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe por prestar oídos a espíritus embaucadores y a enseñanzas de demonios, inducidos por la hipocresía de unos mentirosos que tienen cauterizada su propia conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han llegado al conocimiento de la verdad participen de ellos con acción de gracias. Nuevamente San Pablo a Timoteo. Vaya tela, ¿no? Que ya estaba avisando. Bueno, antes de pasar a otras técnicas, decir que a quien se invoca realmente cuando se hace una sesión de Reiki con esos símbolos, o a quienes se invocan cuando rezamos esos mantras, esas canciones que parece que son inocuas, estamos rezando a deidades hindús, estamos llamando a los demonios, en el caso del Reiki, pero las deidades hindús, no tengo nada contra ellos, ni son nuestras, y posiblemente, como ha dicho más de un exorcista, son demonios. Vemos que todo lo que hemos visto hasta ahora no es tan inocuo como parece. Esas vías de penetración que sutilmente van introduciéndose en nuestra vida. Y tan sutilmente como los medios de difusión que utilizan. Bueno, es que hasta los dibujos animados para los niños, hasta dibujos animados, hasta las mismas medicinas con un símbolo de Reiki, ahí en la parte superior derecha, o sea, inferior derecha, perdón, uno de los símbolos que puse antes de Reiki. De Harry Potter, eso que tanto se vende para los niños, que el 60% de los nombres son demonios reales, que la autora del libro estuvo en una escuela de brujas para aprender, y muchos de los hechizos que pone el libro de Harry Potter son hechizos reales, y lo dejamos pasar ahí. Documentales, películas, Internet está abarrotado de lo bueno y de lo malo. La seductora tiene miel en los labios. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero al final son amargas como ajenjo, letales como espada de dos filos. Corren sus pies hacia la muerte, sus pasos se encaminan al abismo. Del libro de los Proverbios. Pues llegamos hasta puntos, en lo que decía antes, un retiro de meditación con un monje budista en una casa de ejercicios espirituales, que lo primero que hicieron cuando entraron allí fue tapar todas las figuras, cerrar la puerta del templo y taparon absolutamente todas las imágenes que había sagradas allí. Y las monjitas, muy mayores por cierto, lo único que vieron raro es que cuando entraban en la sala dejaban los zapatos en la calle, fuera de la sala donde estaban, no en la calle, fuera. Bueno, pues técnicas tantas como el mindfulness, formación, bueno, hasta para niños, ya para qué decir esto de que le cambian el nombre y el número de teléfono. Y ya está, pero es la misma, me la he encontrado tanto en un montón de sitios de la provincia de Murcia. Luego, pues toda la cantidad de cursos que van pasando, y todo para llegar a lo mismo, revestidos como de cosas muy bonitas. Pero han salido al mundo muchos embusteros que no reconocen a Jesucristo, vivo en carne. El que diga eso es un embustero y un anticristo. Estad en guardia para que no perdáis vuestro trabajo y recibáis el pleno salario. Y nuestro salario tenemos que ganarlo aquí, en esos 120 años que podemos llegar a vivir, ¿no?
Vamos, yo no creo que nadie de aquí vaya a abandonar este mundo antes de 120 años, ¿vale? Pero 120 años que tenemos que ganarnos el paraíso. Y el paraíso es que parece que por mucho que vivamos aquí, es mucho tiempo. Pero ¿sabéis cuánto es el paraíso? La vida eterna, un para siempre. En el caso de que estuviéramos equivocados, hemos perdido los años que hayamos vivido. Pero si no estamos equivocados, si vamos por el buen camino y nos dejamos coger por Cristo, tenemos la vida resuelta. Esto de aquí es una minucia, no llega a ser ni un suspiro comparado con la eternidad. Así que mirad, nos va la vida eterna en ello. Bueno, hay muchos símbolos que están incluso, pues, en mucho ambiente religioso, mucho ambiente y que no dejan de ser símbolos de la nueva era. Pues los amuletos proclaman palabras sin sentido y los adivinos tienen visiones engañosas. Desvelan sueños vacíos, consuelos ilusorios. Por ello andan desperdigados, lo mismo que ovejas vagan dispersos por falta de pastor. De la profecía de Zacarías. Mirad, esta foto es de una tienda en Fátima. Tienen que ganarse la vida los pobrecitos. Allí están para vender también cosas. Pero de ahí a estar mezclando el ojo de tigre y cosas así que nada tienen que ver con la fe católica, pegadito a un santuario mariano, es triste. Y esto, en una librería diocesana, también es para caerse ya un lagrimón. Y esto es lo que viene por detrás, el Namasté, que ya comenté antes lo que había, llamando al ángel de la abundancia, que este ángel del dinero, envíalo a 6 tapas, en fin, bueno. Y muchísimas otras técnicas que tenemos ahí, contado hasta el curso de milagros. Y a ver, Javier, ¿qué signo zodiacal perteneces tú? A ninguno, señorita, yo pertenezco solo al Señor Jesús. Solo en Él está mi pasado, mi presente y mi futuro. Un niño bien educado en la fe católica. Que no haya entre los tuyos quien queme a sus hijos o sus hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, porque el que practica eso es abominable para el Señor. Del libro del Deuteronomio. Y mirad lo que nos dice el Padre Pío, que el demonio es como un perro que está agarrado con una cadena. Si pasamos por fuera de su radio de acción, si nos mantenemos en gracia, si estamos apartados, el demonio no puede nada contra nosotros. Lo malo es cuando damos el paso y nos acercamos a él. Entonces ese perro rabioso nos va a morder y no nos va a dejar. Vamos a hablar un poquito de angelología, que también está lo hemos visto ahí en las diapositivas estas anteriores. En el libro de Tobías dice: yo soy Rafael, uno de los 7 arcángeles que están al servicio del Señor y tienen acceso a la gloria de su presencia. Pero sin embargo, en la Biblia nosotros nada más que encontramos 3 nombres de arcángeles, 3 nombres de ángeles, no el montón de nombres que tiene la nueva era. En la nueva era pues manejan velas de colores, más tirando a la brujería que otra cosa. Nosotros conocemos esto, y los ángeles realmente son servidores de Dios que cumplen el propósito para la salvación de los hombres. No el ángel que me va a dar el dinero, el ángel que me busca aparcamiento, el ángel que para utilizarlo en beneficio nuestro. ¿Quién está otorgando todo eso, si es que llega a suceder, con el ángel del dinero, la prosperidad? No es ni más ni menos que el demonio, porque además le ponen unos nombres tremendos. Nosotros, además de los nombres de ángeles, lo que tenemos son coros celestiales, que son jerarquías, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, ángeles y arcángeles.
parte de estas jerarquías también la encontramos en los demonios, que no olvidemos. Cuando fueron barridos por esa apostasía que hicieron del Señor, fueron barridos 1/3 de los ángeles que cayeron al infierno, y cayeron de todos. Pues mira, esto lo encontré en un herbolario, le hice la foto porque eran estos ángeles de la nueva era, para niños de primera comunión lo estaban vendiendo. Bien, a ver qué nos dice un poquito la Iglesia. Pues tenemos documentos desde León XIII, desde el 1984, encontré el otro día uno más reciente, no lo he incorporado, en 1894, en el Concilio Vaticano II, instrucciones pastorales, el Catecismo también nos habla sobre esto, en la declaración Dominus Jesus. Esto los tiene todos sin necesidad de hacer fotos, los tiene en mi blog y luego aparecerán también en la presentación. El Consejo Pontificio para Jesucristo Portador del Agua Viva, del Agua de la Vida, Directorio para evaluar el Reiki como terapia alternativa, Instrucción Pastoral sobre la persona de Cristo y su misión, Jesucristo Salvador, el hombre y esperanza del mundo, de la Conferencia Episcopal. Documento conjunto de los obispos vascos, hablan en el número 19 específicamente de eso. La Congregación para la Doctrina de la Fe, Placuit Deo. La Comisión Episcopal, Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana. Porque nos meten muchas veces el mindfulness, nos meten cosas así como ¿qué es oración? No. La oración va dirigida exclusivamente a Dios, está dirigida a Jesucristo y con un fin de... Hay que ver con el micro, hombre, me tiene ahí, perdón. Una dirección así de una relación de amor. El amor que Él nos tiene, Él nosotros, porque Él nos ama tanto, somos capaces también de amar, esa devolución, pero no de la forma que lo pone la nueva era, que es amor al final para revertirlo en mí mismo, ¿no? Y luego pues también en Gaudete Exsultate dedica el capítulo 2 al nuevo gnosticismo. Y en Evangelii Gaudium el número 94 al gnosticismo, el Papa Francisco. Pues mirad, ya tenemos también todo lo que es la nueva era, tenemos algunas nociones de lo que es el Reiki, lo que es el yoga y en qué se basan el resto de todas estas terapias, estas técnicas que nos quieren poner, y nosotros lo que tenemos que tener siempre presente es al Señor, ponernos delante de Él. Te recomiendan yoga, Reiki y todo esto para relajarte. El mejor ejercicio que podemos hacer un cristiano, un católico, ponernos de rodillas delante del Señor, ponerte en adoración, y si no sabes qué decirle, no le digas nada, estate allí 5 minutos, en 5 minutos seguro que te brota una oración desde el fondo del corazón, empezar a brotarte. Al principio, cuando no estás acostumbrado, puede que te cueste más. A medida que te vas acostumbrando, te brota nada más ponerte allí. Y tiene unos resultados mejores que el Reiki, que el yoga y todos estos bicheríos de la nueva era. Y lo digo por propia experiencia. Cuando realmente encontré la paz, fue el día que el Señor me tocó, me dio la vuelta y me llevó para Él. Así que buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Esa cita tenemos que tenerla siempre muy presente. Con todo esto, a mí el Señor me da una de cal y una de arena, porque en el momento que empiezo a creerme que soy alguien, bueno, pues me hace que tenga una batalla espiritual. Fruto de esa batalla espiritual, de una de ellas, pues salió esta canción que voy a poner ahora.
Bueno, pues esto es otra obra del Espíritu Santo, porque la chica que canta, pues resulta que ese día no le gustaba su voz, porque decía que estaba resfriada. A mí me encantó. Y aquí está. Bueno, pues ya sabéis que soy cristiano, voy dando testimonio y voy dando gloria a Dios por todas las maravillas que hace en mí, en cada instante, en cada momento. Gloria a Dios y muchas gracias por haber asistido.